Aspectos tensionantes que se van formando en el cielo y un gran reto que nosotros también vamos teniendo al momento de iniciar el año. Empezamos con mucha euforia, empezamos con mucha energía que podemos verla en el signo de Capricornio. Tenemos también bastante que se está moviendo en el cielo en relación a Marte, lo que es Venus, las conjunciones que estamos teniendo a nivel planeta. Y todo esto solamente para evocar uno de los aspectos quizás más tensos que podemos empezar a vivir iniciando el año. Dentro de toda la dinámica astral, cuando nosotros empezamos a observar cuáles son los aspectos astrológicos que más hacen referencia a la psique y lo que más puede llegar a interpretarse también como un punto de referencia, encontramos algo que se llama la famosa T cuadrada. Nos acompaña el día de hoy, 9 de enero, una jugosa T cuadrada, y digo jugosa porque hay que verlo de esa manera para poderle sacar provecho a las tensiones y a lo que pide el alma, a lo que pide el cuerpo también a través de las vivencias, a través de las experiencias que podamos tener. Las posiciones nos van marcando un clima, de ahí quizás nace la palabra clima astral para referirse a muchos aspectos que nosotros podemos conectar con este tema de la astrología. Entonces, una de las palabras que podemos utilizar es cuáles son las tendencias o las posiciones astrológicas que más nos benefician o a las que nosotros podemos de una u otra manera tener cierto grado de susceptibilidad o el ambiente simplemente astrológico que hay. Cuando el Sol, Marte, el asteroide Quirón se ubican o empiezan a trabajar en una contraposición de exigencia, que eso es lo que está pasando o eso es lo que significa astrológicamente cuando hablamos de una T cuadrada, donde se va formando una oposición o los dos ángulos en la astrología que son los más tensos que hay. En la astrología se miran muchos aspectos, pero dos de ellos son los que más llaman la atención. De un lado tenemos algo a lo que comúnmente le llamamos una cuadratura o una distancia cuando tomamos y analizamos desde dónde está un planeta en relación al otro y se forman 90 grados. Esos 90 grados pasan a ser desafiantes y si multiplicamos por 2, 9 y 9, 18, nos da una oposición. A esa cuadrada y a esa oposición, a esos aspectos de 90 grados en relación con la oposición dos veces, 9 y 9, 18, es el término que se utiliza astrológicamente para dar la referencia de una T cuadrada. ¿Qué es una T cuadrada? Nos pone en movimiento activo inmediato ya, de ya para allá. ¿Qué es una T cuadrada? Mucha fuerza y mucha energía contraída, demasiado, demasiado tenso para poder ser resuelta o para poder resolver algo y da poco tiempo. Realmente las T cuadrada o tratándose en este caso de Marte, tratándose del Sol, de Júpiter, que es el que está en el signo de Cáncer, pues esto puede percibirse también como una gran necesidad en los signos de Capricornio, en los signos de Aries y en los signos de Cáncer, traduciendo toda esta información a un lenguaje colectivo, a un lenguaje entendible, para que no suene tan matemático, tan de grados, tan de signos, tan astrológico, poder conectarlo con algo que lo entendamos todos es una tensión interna de adentro hacia afuera acerca de algo que quiero hacer. Es típico de Aries. Aries siempre quiere hacer algo. Aries es el signo o es la zona de nuestra vida que nos impulsa a hacer algo. El planeta que rige Aries, que es Marte, la capacidad de fuerza o la capacidad de rasgar algo, en tensión con el Sol, que es la identidad, Quirón, que marca un punto de herida, y Júpiter en Cáncer, que lo único que está haciendo es agrandando las emociones. Todo esto puede estar hirviendo internamente, todo esto puede estar conectándose mucho con fuerzas energéticas, con voluntad, que la voluntad es muy bonita. Las ganas de hacer algo, pues es maravilloso. Imagínate la vida si no tuviéramos ganas de hacer nada. Las ganas, que es lo que da Marte, en plena efervescencia y calor con esta T, pues toca heridas, toca momentos donde nosotros queremos hacer muchas cosas, pero muy posiblemente si estás escuchando esto, muy posiblemente tú digas, pero ¿cómo? La famosa palabra del cómo.
¿Cómo lo hago? Sé que tengo que hacer algo, pero ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? Y casi siempre estos aspectos en la astrología, de la manera psicológica, casi siempre nos invitan a darnos cuenta de que debo exigirme más, de que debo hacer más, porque estos son posiciones astrológicas que nos llevan a decir cómo hago más, de dónde encuentro más, cómo me relaciono mejor con esta dinámica, cómo lo puedo hacer. Yo creo que en este primer trimestre, uno de los aspectos es ese. Marte, Sol, la fuerza, la punción, la guerra, lo que quiero hacer, lo que quiero llevar a cabo, pero es como si me faltaran herramientas, pero al mismo tiempo está la voluntad, pero a lo mejor no tengo el tiempo, sí tengo la intención, pero tengo este reto, pero no se me cuadra aquí y que la emoción esté como muy exaltada, que las emociones estén bastante a flor de piel. Casi siempre Júpiter cuando está en oposición a Marte, que es lo que estamos teniendo un día como hoy, y bueno, va a estar marcado durante el fin de semana, casi siempre se percibe como una gran energía, una gran emoción que exploto, ¿no? Es la explosión, las explosiones. Una explosión no avisa, una explosión es momentánea. Esa fuerza de Sol con Marte en herida con Quirón. Claro, ya pasaron las fiestas, ya pasó el clímax de Sagitario, ya pasó los juegos pirotécnicos, ya nos dijimos muchas cosas el fin de año y ahora como que esta energía nos invita a cómo nos vamos a mover de manera temprana. Una T cuadrada en la astrología, una T cuadrada en el universo formada por Marte, Sol, Quirón y Júpiter, pues es emociones, acción, voluntad, restricción, quiero hacer, no puedo hacer, falta esto, dependo de otros. Casi siempre el Sol, conjunción Marte, da mucha fuerza, da mucha energía, es la capacidad de poder llevar muchas cosas a cabo. Esa conjunción nos da mucha fuerza y sentir la adrenalina también de quererlo hacer. El tema es que tener un Júpiter adelante en cáncer, generando esta T cuadrada con un Quirón que ya se puso directo en Aries, también es querer y no poder. Es la famosa frase de quiero hacerlo, pero no puedo o me hace falta mucho o no entiendo por dónde y no sé de qué manera llevarlo o cómo hacerlo. Estos aspectos astrológicos que nosotros miramos hacia arriba, hacia el firmamento, estas posiciones de planetas, esto de concatenar la psicología con los planetas, por ejemplo, poder ver o conectar la energía solar como el punto de voluntad, el punto de conciencia en el que yo me apalanco en la vida, poder asociar que el planeta Marte tiene una referencia con la energía de movimiento y lo que yo puedo hacer en la vida, hablar de Júpiter que se encarga de agrandar y quizás exagerar un poco lo que se está sintiendo, pues es una época de ser muy observadores. Es unos días también donde vale la pena mirar cuál área de tu vida está caliente, cuál área de tu vida está explosiva, cuál área de tu vida en este momento te está haciendo sentir que debo detonar, que debo explotar. Algunos lo vamos a sentir más, por ejemplo, no sé, en lo laboral, otros lo podemos sentir en situaciones de pareja, otros los pueden estar sintiendo en temas de salud. Es donde también queremos controlar, porque tanta energía Sol-Marte es la sensación y la idea de poderlo controlar, pero no es controlable. Como que entre más trato de controlarlo, como que más se sale de las manos. Cierto grado de inconformidad de cómo puedo llegar a percibir la vida. Cuando se despierta Quirón, que está en Aries, cuando se toca una herida de nosotros, cuando siempre Quirón es movilizado por dos planetas tan importantes como lo es Marte y Júpiter, en dos extremos que nada tiene que ver con Aries, porque si hay algo con lo que no se la lleva bien Aries, pues es con la zona Cáncer y es con la zona Capricornio. Si hay algo donde Aries no logra encontrar una similitud o un punto de igualdad, pues es con estos dos. Observemos cómo de entrada Aries está en una contraparte con Saturno, con Júpiter también, que está en Cáncer, con Capricornio, con esta zona de mando. Muy posiblemente dentro del colectivo se sientan las ganas de muchas cosas, se sienta la fuerza de muchas otras, pero viene el pero de falta el documento, falta el papel, falta el permiso, falta la firma, falta algo que no lo he encontrado todavía. Claro, afortunadamente en la danza de los planetas todo va pasando, todo es transitorio. Afortunadamente los aspectos astrológicos como el que vivimos por esta época
tiende también a disolverse porque muestra a través de la T cuadrada, muestra el conflicto, muestra lo que se necesita trabajar y conforme va pasando el tiempo y nosotros vamos respirando ese clima astrológico, pues también vamos conectando con la facilidad de poder entender o integrar. Quizás es la parte más integrativa que pide la vida, es una T cuadrada. Una T cuadrada, Sol, Marte en una esquina, Júpiter en otra esquina y de árbitro Quirón, pues en Aries es también tocar un sentido. También es entrar, ir entrando en las brasas de lo que es el 2026, irlo conectando desde ahí. Toda esta introducción para contarles el clima astrológico, la astrología viva que tenemos un día como hoy, viernes 9 de enero, y decirles que si ustedes se identifiquen ahora y si ustedes ven o si ustedes notan que dentro de su cotidiano vivir hay una zona caliente, identifíquela. Y si usted es de los que está escuchando esto y dice, no, yo no identifico ninguna zona caliente, no hay ninguna zona de efervescencia, todo está perfecto, todo está genial, pues este aspecto astrológico también nos lleva a ser mucho más observadores. Ahí el consejo es observar dónde se me está quemando la casa, dónde tengo el incendio y no me he dado cuenta. Siempre que hay una T cuadrada a nivel colectivo, algo debemos resolver de manera interna. Algo debo analizar, algo debo negociar conmigo mismo. Hay unas partes que debo aprender a integrar dentro de la zona Quirón en Aries, el yo soy, dentro de la estructura que puede exigir Capricornio, muy posiblemente con un no, Sol, conjunción Marte, en algo severo que se corta o me dice no es por ahí, y un Júpiter en Cáncer que tiende a agrandar la emoción de lo que pueda estar pasando ahora. Puede ser, como les digo, en el amor, puede ser en el trabajo, puede ser con una persona, puede ser en un ambiente que haya ese acaloramiento típico de Sol conjunción Marte. Observemos cómo de una parte del Sol le corresponde lo más luminoso, el Sol es el eje principal. Ahora, estando en la posición de Capricornio, acompañado de Venus, Marte, que está allí en esta conjunción, hasta ahí es muy poderoso y es una energía muy potente. La palabra que se utiliza, la hemos dicho en varios live, la palabra que utilizamos para esto es la exaltación de Marte, precisamente porque Marte está exaltado en Capricornio, precisamente porque está en una conjunción con el Sol, que es la otra energía masculina, precisamente porque hay un aspecto cuadrante con Quirón que está en Aries desde la identidad y desde el yo y me toca ciertas heridas o puedo llegar a sentirme muy lastimado, puedo llegar a sentirme muy lastimada con esto que me dijiste o con esto que no me dijiste. Todo esto nos sirve anclar, nos sirve identificar cuál es el área que requiere agua, cuál es el área que requiere un break, cuál es el área de mi vida donde yo necesito observar que se está quemando, pero también necesito tomar acción frente a eso que a veces no es tan lógico, a veces estas T's cuadradas no son tan fáciles de comprender. A veces estas T's cuadradas pueden generar puede llegar a generar también un punto de salud donde yo no pensé o yo no me imaginé que esto iba a ser de esta manera. No es un aspecto negativo, no, la T cuadrada no es un aspecto negativo, pero sí es un aspecto que nos pone muy reflexivos, nos pone muy desde adentro. Esto casi siempre se toca y se vive desde esa manera. Voy a compartir la carta porque esto se entiende un poco mejor cuando tenemos una carta o tenemos un croquis en la mano y poderlo llevar un poquitico más a fondo. Entonces me parece interesante que al compartir la carta, pues todos vamos a poder entenderlo y los que conozcan su astrología, los que conozcan su carta natal, les va a quedar también más fácil identificarlo desde ahí y poderse ubicar más o menos en este ramo o en esta partecita que venimos hablando. Esta carta que estoy compartiendo es la carta de hoy, un 9 de enero de 2026. Esta carta que tenemos nos está invitando a uno de los aspectos de mayor tensión quizás. Fijen, vamos a mirar esto, lo vamos a formar o vamos a hacer las veces de la T cuadrada para que se pueda entender y sea un poco más lúdico esta posición. Observen cómo tenemos una parte de la T. A esto le llamamos una parte de la T. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí
es conectando dos energías o dos fuerzas muy potentes y ya le vamos a dar nombre a cada una de ellas. Ya vamos a mirar hacia dónde se conecta cada uno de estos pedacitos. Esto es casi que imposible no estarlo viviendo. O sea, estos temas tienen lo suyo. Estos temas no pasan desapercibidos en la vida de nadie. Observemos cómo de una parte que voy a encerrar esto que hago aquí, esto que estoy trazando en el mandala, es lo que comúnmente conocemos como una T cuadrada. Si nos ponemos muy matemáticos, pues aquí va a ser fácil precisar que hay una distancia de 180 grados y aquí hay una distancia, en este caso, de 90 grados, y luego acá se forma otra de 90 grados. A esto le llamamos T cuadrada. La T cuadrada tiene una resonancia en nuestra psique, tiene un propósito, tiene una forma. Aquí podemos observar cómo hay dos elementos, bueno, en realidad hay tres elementos. Observemos cómo tenemos tres elementos que es Marte, tenemos de otra parte el Sol y tenemos de otra parte Venus. En los mismos grados, 19, 19, 20. De esta parte tenemos a Júpiter, ¿sí? Que es el otro planeta que está formando esta T, y Quirón, Quirón que lo vamos a encontrar acá, en Aries. Júpiter, Quirón, Marte, Sol, Venus. Cuando hay tanto planeta, hay gente que de nacimiento tiene esto. Sí, hay nativos que tienen en su carta, nacieron en su carta y tienen una T cuadrada. No necesariamente tendría que ser con los mismos planetas ni con los mismos asteroides, pero hay personas que podemos ver en sus cartas natales y eso va generando una T cuadrada. Esta es la que tenemos en el astral. Esta es la que está pasando hoy 9 de enero. Claro, muy posiblemente va a durar mañana 10, 11, 12 y ya podemos decir que después del más o menos 18 de enero pues ya cambia. Esta T cuadrada es lo que genera esa tensión. Estos ángulos que yo coloco ahí de 180 grados y este 90 grados es la combinación de dos aspectos que me obligan a tomar una decisión ya. Y también es difícil controlar. Quizás el aspecto astrológico o uno de los aspectos astrológicos que más nos cuenta la historia, que las emociones no se pueden controlar. Esto es lo que nos va contando una historia acerca de las emociones no se pueden controlar. Claro, existe la idea o existe la creencia de que pues lo puedo controlar, ¿no? Podría llegar a sentirse o a percibirse eso, de que yo puedo controlar una emoción. Una T cuadrada nos dice, a ver, controle la ira. ¿Dónde tiene el switch? ¿Dónde tiene el botón? Y apague la ira, apague el enojo, reemplace una emoción por otra en instante, en tiempo real. Esta T cuadrada casi no siempre nos pone a buscar una solución de ya para allá. Ese es el tema, de ya para allá. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? ¿Cómo le encuentro una dinámica, una salida distinto? Como aquí se involucran tres elementos, elemento tierra por el lado de Capricornio, elemento agua por el lado de Cáncer, elemento fuego por el lado de Aries, pues esto es una combinación de fuerza, fricción, emoción, ¿sí? Y también un contacto con la materia, un contacto con Marte que hace mucha evidencia frente a la fuerza, incluso desmedida, que se puede llegar a utilizar, bien sea conmigo o bien sea con otra persona. De otro lado de la astrología convencional, esto se le podría llamar semejante problema. ¿Cómo soluciono semejante problema que estoy teniendo? Sí. También de otra forma podemos interpretarlo como una situación muy difícil de cómo soluciono esto con mi expareja, cómo soluciono esto con mi ex. Imagínate lo que está pasando con mi ex, hay una historia. Imagínate que me está pasando esto con un hijo, hay una historia. Imagínate que estoy viviendo esta situación. ¿No ha empezado el año? La famosa frase. No ha empezado el año y ya estamos en esto. Ya volvimos otra vez con lo mismo. Es mostrando esta T cuadrada que hay asuntos que debemos atender sí o sí. Esta T, el propósito de estas T cuadradas en la astrología es mostrarnos otro ángulo de la vida del que usualmente nosotros solemos obviar de manera muy rápida. Júpiter allí se encarga mucho de exagerar también. Entonces, es un tema complejo porque si ustedes se fijan es tomar acción ya, pensar ya, actuar ya,
pero al mismo tiempo observar, pero al mismo tiempo buscar el aprendizaje, porque todo lo que involucre a Quirón tiene un aprendizaje personal, aún más si está en el signo de Aries, por ejemplo. ¿Qué hice? Estas T's cuadradas también nos relacionan mucho con el pasado. Recordemos que Júpiter está en Cáncer y está en el signo de la raíz, de es lo que ya pasó o lo que nosotros ya vivimos. Entonces, ¿qué será lo que está pasando o qué será lo que significa esto para mí o que yo no puedo diluir, que me cuesta trabajo como disolver? ¿Sí? Claro, no tiene que ser, cuando yo digo no tiene que ser obligatoriamente que sea, no debe ser únicamente en el amor, puede ser en el trabajo, pueden ser con asuntos pendientes, pueden ser temas. La mejor forma de identificarlo o que ustedes digan, bueno, ¿cómo puedo buscar esa T cuadrada en mi carta? Claro, si tienes la carta, pues ahí se te va a marcar y nos va a estar mostrando las zonas de conflicto o las zonas que se supone debo trabajar. Ahora bien, cuando no se tiene la carta, ¿de qué manera? A través de la psicología. ¿Y qué significa a través de la psicología? Mira dónde está la energía caliente, porque conjunción de Sol y Marte, la conjunción de Sol y Marte es caliente, en cuadratura con Quirón, hirviendo, ¿sí? Y necesito, y me va a escuchar, y me tiene que escuchar, y es muy la acción de me tengo que defender. Esto también hace que en la parte colectiva pueda llegar a sentirme agredido. A veces no es tan así, pero me puedo llegar a sentir agredido, me puedo llegar a sentir o a percibir, a interpretar una situación o unos hechos que estén pasando en mi vida como agresión. Si ustedes miran este panorama del que nos muestra la vida, esta parte de la T cuadrada que nos muestra con este Sol, conjunción Marte, pues eso es lo que estamos viviendo también en el afuera, ¿no? En cuanto a la lucha, la gobernabilidad, volvemos otra vez a esta palabra de gobernabilidad, tratándose de Capricornio, por un pedazo de tierra, tratándose de Cáncer, tocando una herida de Quirón, de que es que lo que pasó hace 10 años o lo que pasó hace 100 años o lo que pasó hace 200 años, cuando fulano XYZ, que está en los libros de historia, hizo ABCD, ¿no? Y revivimos muertos y revivimos y conmemoramos memorias y traemos citas y memorias y mandatos y traemos autores que ya no están, que ya no están, ya no hacen parte de nuestro presente, que fueron historia y pues aparte de la historia y que nos estén contando un paso o un atrás, no tienen hoy la capacidad de tomar esa decisión. Decisiones en caliente, ¿sí? Ustedes saben que las funciones de transmitir esta astrología viva es que nosotros también vayamos conectando lo que está pasando en el universo en relación a la toma de decisiones que de manera cotidiana solemos hacer. Hay que observar, ser observantes, hacer lo que tengo a la mano, ejecutar lo que yo puedo hacer y soltar mucho las expectativas, porque estas oposiciones o estos aspectos de T cuadrada tienden mucho a que yo necesito resolverlo y tengo que ya, hoy, eso tiene que quedar resuelto hoy, esto tiene que hacerse hoy, porque yo lo digo, o los ánimos no están un poquito exacerbados. Otra forma de interpretarlo es se calientan los ánimos, se van calentando y empezamos en lucha de poderes. Claro, a nivel país, a nivel colectivo, a nivel social, pues lo miramos hacia afuera a través de los presidentes, de los ministerios, de las embajadas, de los ministros, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por lo menos teniendo en cuenta la zona Cáncer y la zona Capricornio, que puede llegar a ser muy político y puede llegar a ser muy del derecho de ¿y con qué derecho entras tú aquí o viceversa? ¿Y quién te dio derecho de? ¿Y por qué te sientes con el derecho? Eso es muy Quirón en Aries en un aspecto de T cuadrada frente al otro. Eso mismo está pasando en nuestra vida, eso mismo nos está conectando a nosotros, no en la misma dirección, claramente, no en los mismos aspectos de la vida, pero me puedo sentir abusado, me puedo sentir abusada. ¿Con qué derecho tú me vienes a decir esto a mí? Si tú, y recuerdo cosas del ayer, es típico, Júpiter cuando está retrogradando como lo tenemos ahora en el signo de Cáncer, recibiendo tanta energía de Sol y de Marte al mismo tiempo, con una T cuadrada de Quirón, es como, ¿y con qué derecho tú vienes a decirme esto? ¿Con qué derecho tú vienes a contarme esto si te fuiste hace tanto tiempo? Si el día no sé qué y recuerdo una herida del pasado.
En noviembre tú me dijiste que podía hacer lo que yo quisiera, ahora como, ¿por qué me vienes a reclamar? Y esto, ¿no? Poniéndolo en un contexto de pareja, poniéndolo en un contexto de trabajo, digamos que cada uno de ustedes lo va ajustando y va buscando ese aspecto de la vida de decir, claro, el ambiente está caliente en esta zona de mi vida. Aquí es donde me siento abusado, me siento abusada o siento que no debería estar viviendo esto, que es como incompleto. La sensación de injusticia es lo que ofrecen también estos aspectos astrológicos. Una T cuadrada nos habla de eso, de qué tan justo o qué tan injusto es el trato que estoy teniendo contigo en la casa, porque si empezamos a colocar estos lineamientos, pues figuran mucho en la zona cáncer, en la zona casa, en la estructura, en mi identidad. Muy bonito el 2026 con tanta fuerza que empezamos, pero viene el pero, o traducido de manera astrológica, viene la T cuadrada, que nos invita a reflexionar, nos invita a mediar, nos invita a mirar otras alternativas, a dejar que la temperatura se baje un poco, a dejar que quizás tanta energía volcánica, aterrizarla un poco más. Y claro, difícil muchas veces no tomarse algo personal cuando hay tanta energía punzante haciéndolo por el contrario, que sea muy personal. Quirón en Aries se toma las cosas muy personales. Cuando Quirón está en Aries recibiendo esta T cuadrada de Sol, Marte, Júpiter, es cuando más difícil siento que me heriste en el alma. Una de las funciones que tiene Marte en Capricornio es el soldado armado y con el Sol hago acto y uso el arma. Empuño el arma y tiro del dedo y tiro del gatillo y acciono o si tengo la espada, desenvaino la espada, saco la espada y me defiendo. Siento que debo defender mi fortaleza, mi zona Capricornio, mi estructura, mi carácter. No puedes pasar por encima de mí porque lo hago. Es la acción también de sentirme que en defensa propia debo mirarte eso. Entonces, ánimos muy caldeados, ¿no? Que tocan heridas, que tocan temas que están ocultos. Difícil porque la última vez que tuvimos algo parecido fue, pues calculen ustedes, hace más de 12 años que Júpiter no estaba en cáncer. Entonces, luego de 12 años podemos percibir que requiero defender mi punto de vista, ¿no? Esta T cuadrada también. Júpiter puede llegar a aumentar quizás la presión de la olla express. Imagínense que esto es una olla a presión y Júpiter es el que contiene toda esa energía y quizás le va echando más y más y más y más. Esto no es para solucionarse. La T cuadrada, cuando se forman una T cuadrada en el universo por planetas, en este caso planetas sociales, que podemos ver que Júpiter tiene una función muy social de nuestra vida. De otra parte tenemos a Marte, Venus y el Sol, que es muy nosotros, muy lo que está en mí, lo que yo puedo hacer. Y un Quirón que tiene que ver con lo que me duele y te lo tengo guardado hace rato. Ese Quirón, como estaba retrogradando en Aries, ahora directo es como este guardado que te tengo y ahora que me estás diciendo esto, pues te lo saco, ¿no? Y te lo pongo. Y ahí es cuando traemos cosas a colación que ya pasaron, temas que ya, heridas, viejas heridas, despertar, ¿no? A la final Marte toca, Marte acciona en voluntad con el Sol, toca esa herida de Quirón del pasado y muy normal que te esté recordando lo que me hiciste y cómo me dejaste en sentidos distintos. No me estoy refiriendo únicamente en sentidos de pareja. Esto puede ser con un papá, con un hermano, con una hermana, con una expareja, con el papá de mis hijos, ese dolor eterno. Por eso casi siempre Quirón, la forma de referenciar a Quirón es, ay, ¿cuándo terminaré de pagar este karma con esta persona? Ya estamos separados, pero qué karma. Cada vez que puede busca problema por esto o busca problema por lo otro. O puede ser también con la voluntad de poderes, por ejemplo, en casa, mamá, papá, la estructura de la familia, ánimos que están exacerbados, ánimos que están calientes, ¿no? Así va a estar hoy 9. Ese es un clima astrológico que nos invita también, pues, a ser cuidadosos, a permitirnos sentir. Ya les digo, esto no se soluciona. Esto no es tanto que yo lo vaya a solucionar, es toda la energía emocional, es todo el sentir, es cómo me puedo estar sintiendo que esto puede vivirse de manera personal. Esto, alguno de ustedes lo puede estar viviendo de manera muy íntima. No necesariamente tiene que haber un otro, sino de manera íntima
qué he hecho con mi vida, no he podido hacer lo que quiero, un año más y sentir la pesadez, el despertar de Júpiter en relación a Quirón, Marte, Sol, Venus, esta T cuadrada que me dice, no sé si seguir adelante, esto no tiene sentido, otro año más, bueno, sigamos cargando esto, es sentir también la fuerza de Marte, pero en un cauce que me daña y que me consume de manera interna con Júpiter retrógrado, como que me hiere y me revuelca y muy normal que algunos de ustedes estén en esa introspección de decir, ¿por qué no hice esto, no? ¿Por qué sí hice aquello? Debí haber hecho esto, em, como muy reflexivos frente a situaciones cotidianas del pasado que fueron o pudieron haber sido diferentes. Esto genera una gran introspección, porque cuando nosotros nos entregamos a este proceso de dolor, cuando nosotros nos soltamos y empezamos a reconocer lo que estamos sintiendo sin juzgarlo, sino darle ese campo de legitimarlo y decir, sí, me estoy sintiendo así, me está pasando esto, está aquí, lo veo y sé que esto está acá y sé que estas piezas del rompecabezas y demás. El simple hecho de darle un espacio dentro de mi mente hace que sea incluyente, hace que tenga una participación en el proceso de comprensión de la psique, de qué estoy haciendo acá. Esta T cuadrada también es una representación de la cruz, como esa cruz y ese conflicto permanente que siempre voy a tener conmigo, esa idea, ese conflicto de que siempre hay algo por resolver, ¿no? Hablaba hace poco con alguien que me decía, Javier, increíble, siempre estoy en un tema, salgo de una y me meto en otra, salgo de otra y me meto en otra. Es también como esa energía punzante en eso. Bueno, con esta pequeña introducción les cuento el panorama y dentro de la astrología viva lo que hay. Como vemos, hay días de días, hay días de días en estos temas. A ver, por aquí, un abrazo para ustedes, gracias, los saludo, aprovecho para saludar a los que están en TikTok, la familia YouTube, gracias a los nuevos suscriptores también, bienvenidos al canal, gracias a los que están por acá en Instagram con sus opiniones, los que están acá compartiendo. Am, Maestro, ¿y qué hacer para cerrar ese cuadro? Ya no está en otro el cerrarnos en la mente, exacto. ¿Qué pasa con este cuadro? ¿Qué pasa con estos cuadros? Primero, reconocerlo. Entender que una T cuadrada no es tanto de solucionarse, no caer en la trampa egoica, en la trampa de Marte de que yo voy a solucionar esto porque yo ya hice registros akáshicos, porque yo ya estoy muy elevada, porque yo ya estoy muy elevado espiritualmente, porque yo soy psicólogo, porque yo soy astrólogo, porque yo ya me metí en hielo, yo ya me meto en hielo todos los fines de semana, yo ya voy a mi retiro de ayahuasca, yo ya hago mis cosas, entonces yo ya tengo, yo ya puedo. Una T cuadrada es humana. Yo creo que la mejor manera en la que el universo encuentra para recordarnos que estamos viviendo una experiencia humana es a través de una T cuadrada. Hasta dónde tenemos la valentía, hasta dónde tenemos la voluntad y la fuerza de ser conscientes que no necesariamente la vida tiene que ser perfecta. ¿Por qué luego entonces estoy buscando una perfección? ¿Por qué quiero que esta relación sea perfecta? ¿Por qué quiero que esto sea perfecto? ¿Por qué quiero jugar al tibio? Una T cuadrada dice, ya no juega más al tibio. No puedes tener a veces relaciones y no vas a poder tener contento a todo el mundo, porque para tener contento a todo el mundo voy a tener que ser tibio. Tibio aquí, tibio aquí, tibio aquí. Si aquí piden más frío, pues más frío. Y si aquí piden más calor, pues entonces más calor y me vuelvo camaleónico en el sentido de cómo me voy acomodando para hablarme con todos, para tener una bonita relación con mi expareja, por ejemplo. O sea, tener una bonita relación con mi expareja. ¿Por qué es expareja? Porque algo pasó. ¿Por qué es expareja? Porque hay diferencias. ¿Por qué es expareja? Porque es que mi expareja no me escucha. Pues es que tampoco tendría por qué hacerlo. Por eso se llama expareja. ¿Por qué pretendo tener y llevármela bien con todo el mundo para alardear de esa perfección? ¿Y qué tan dispuesto estoy a decir, pues sí, con esta persona sí me hablo, esta persona está cercana, con esta persona elijo o elegí tomar distancia y no me hablo con esta persona y eso no me hace más ni me hace menos.
Y eso no significa que necesite una constelación adicional. Y eso no significa que tenga que irme no sé, a un retiro de Niño Santo, Palo Santo o ayahuasca para solucionar este tema. La T cuadrada es una forma del universo recordarnos que estamos en un planeta que ofrece todas las condiciones necesarias para ser imperfecto dentro de la condición humana, que la perfección obligatoriamente la voy a conseguir elevando la conciencia, mas no dentro del comportamiento cotidiano del ego. Van a haber familiares con los que no me voy a hablar y eso está bien. Eso está bien. Máxime cuando hablamos de Júpiter en Cáncer y todo lo que está pasando en la autoridad capricorniana y de Tiranta que está Quirón en Aries. Claro, van a haber cosas de mi forma de sentir, de mi forma de pensar que no van a encajar en la estructura de. ¿Y cuál es mi afán de sanar para que esa situación sea distinta? ¿Por qué quiero cambiar todo el tiempo y transformarlo todo el tiempo? ¿Y qué tan dispuesto estoy yo de poder vivir con esa T cuadrada? ¿Qué tan dispuesto estoy de vivir con esa T cuadrada? ¿Por qué me incomoda tanto mi T cuadrada? ¿Por qué me incomoda tanto que mi performance, Quirón en Aries, que mi dolor o que mi herida no encaje en los míos? ¿Por qué no puedo vivir con esa realidad? Entonces, eh, la T cuadrada nos enseña que la perfección no está aquí. Sin embargo, observemos cómo muchas veces a través del cotidiano vivir estamos buscando la relación perfecta, o estamos buscando el trabajo perfecto, o estamos buscando el momento perfecto, buscando lo perfecto. Esta T cuadrada nos dice, ¿qué haces persiguiendo lo perfecto? Si entre más busques y entre más mires lo perfecto, agrandas el radio y el campo de imperfección natural del yo. Es interesantísimo la profundidad que nos da una T cuadrada. ¿Hasta dónde quiero yo modificar algo para que se vea bonito? Porque eso es muy también de la estructura de Capricornio. ¿Hasta dónde quiero que esto sea perfecto dentro de la rama o dentro de mi vida para lograr sentir que sí he avanzado? Es decir, como que en el afuera el entorno cambie y sea distinto, o hasta dónde estoy dispuesto a decir soy frío o soy calor, o estoy en esta es mi posición frente a este tema, no soy tibio, no voy a estar tibio contigo, hay una situación de fondo, hay unos hechos, hay un tema, entonces no me acomodo dentro de lo tibio. Tiene mucho aprendizaje, tiene mucho aprendizaje, claro, solucionar estas T's cuadradas, lo único que nos lleva a solucionar es la grandeza de poder ir más allá de las expectativas biológicas, ¿no? Dentro de la conciencia. Más lo que busca el sentido astrológico, psicológico, humanista a través de estos aspectos es darnos cuenta de cómo puedo aprender y qué tanta capacidad de aceptación tiene mi yo frente al mundo, frente a cómo se me pintan las cosas de manera cotidiana y cómo me integro con esa imperfección, cómo me voy integrando con eso que está ahí. Bueno, saludos también para ustedes. Un abrazo también. Qué bonito que estén por acá. Amé tu love, amé tu live sobre Venus Star Point. Lástima que lo vi en YouTube grabado. Llegué tarde. Un abrazo, Martínez, también para ti. El algoritmo me trajo, te escucho y te pregunto, ¿estás hablando de mí? Yo sé, por eso los conecto y los llevo en esa memoria, lo que dice Rosmos, ¿estás hablando de mí? Sí, esto es potente, es uno de los aspectos potentes porque nos invita a decir, híjole, ya se acabó diciembre. Se acabó diciembre y es esta T cuadrada diciéndonos, bueno, volvemos a estos temas, aterriza con este tema que hay en ti. Cada día es un surtido de situaciones, me encanta. ¿A qué signos o posiciones en nuestra nos afecta más? Más que afectarnos, mi invitación a esto es más colectiva y el poder de decisión. Una T cuadrada, para resumir la introducción, una T cuadrada es hasta dónde estoy dispuesto a soltar la idea de lo perfecto. Por eso la T cuadrada suma
es la sumatoria de los dos aspectos astrológicos de mayor tensión que podemos tener. De los 240 y tantos, de los 250 y tantos de aspectos astrológicos que se estudian en la astrología psicológica, aquí esta T cuadrada toca dos, que es la cuadratura y la oposición, es decir, aspectos de 90 grados en relación de un planeta con otro, y 180, que es el doble a la final de una cuadratura, 9 y 9, 18. Entonces, esta T cuadrada nos dice soy consciente, hasta dónde soy consciente, Quirón en Aries, hasta dónde tengo la herida, la maestría, la voluntad de aceptar que lo perfecto no se va a dar aquí, que siempre estamos en una T cuadrada, que siempre estamos en un punto más exaltado que otro, pero siempre lo va a haber. Dice por acá, tan contable el debe haber y sacamos el balance. Algo así, es como debe haber, sacar el balance de lo construido. Escucharte trae mucha tranquilidad en todo este movimiento. Yo tengo Quirón en Aries. Claro, estos temas que estamos tocando, estos puntos de T cuadrada, no son fáciles para nadie. No son fáciles para nadie. Son momentos de mucha combustión emocional. Ahorita se siente y se puede percibir mucha reacción también. Pese a que Marte está muy bien exaltado en Capricornio, tanta energía de Sol, de Venus, tocando la herida, Quirón, Júpiter, pues es casi que inevitable, aunque estemos viviendo un año nuevo, la mente no está nueva al 100%. Hay temas que están de arrastre, hay temas que están allí. Para unos más que otros, ¿a qué signos? Obviamente hay tres signos que son protagónicos. Cáncer es uno de los protagonistas, es una de las partes, Capricornio es otra de las partes y Aries es otra de las partes. Yo no quisiera llevar este aspecto astrológico del hoy a únicamente estos tres signos, no. Mi invitación es aún más allá, aún más colectiva, y es cada uno de su carta, mire dónde tiene esta T, porque esta T se está formando para todos. Así no seas de Cáncer, así no seas de Capricornio y así no seas de Quirón. Esta T la tienes tú, te está pasando. Entonces, de mirarlo en la carta natal, observen qué hay en su carta natal y cuáles son los aspectos que se dan. Es decir, dónde tienes a Cáncer, dónde tienes a Capricornio y dónde tienes a Aries. Independientemente de que sean tus signos o no, ascendentes o no, o que tengas la luna allí o no. Recuerden que es una T cuadrada por 5 integrantes. De una parte, observen, de una parte está Sol, Marte y Venus. Todos somos Sol, Marte, Venus. De otra parte está Júpiter en Cáncer. Ahí van 4. Y de tiranta, el que tensa, Quirón en Aries. Calculen ustedes. El cráter de la herida de que es que lo que a mí me pasó no le ha pasado a nadie. O sea, déjame te cuento lo terrible que ha sido mi vida. Eso es Quirón en Aries con esta T cuadrada, o sea, teniendo todo, espérame te cuento de mi pasado, Júpiter en Cáncer, imagínate lo que me está pasando hoy, Sol y Marte, Venus en Capricornio, y resuélveme esto, ¿no? Adjudicarle también cheques posfechados a personas nuevas. Entonces, esto también hace que los temas que yo no he resuelto de mi vida, temas que no he resuelto de mi infancia, temas que no he resuelto del atrás, del ayer, etcétera, pues es muy normal que esta T cuadrada de manera inconsciente resulte yo haciéndole esos cobros a nuevas relaciones, a nuevas personas que llegan a mi vida. ¿Y en qué sentido cobramos eso? En imagínate, ¿no? Imagínate esto que me pasó con esta persona. Y imagínate es que esta persona me está reflejando donde yo vengo herido, donde yo ya vengo toteado, yo ya vengo raspado ahí. Entonces, al colocarme la mano, pues lo voy a sentir. Por ahí va, por ahí va. Un abrazo también para todos los que están en YouTube. Gracias por sus likes, gracias por sus mensajes, gracias por sus corazones. Gracias por estar todo el tiempo enviando mensajes para que la transmisión no se apague, no se acabe. Lo mismo a los de Instagram, gracias a los que están acá en YouTube mandando mensajitos, corazones y demás para que la transmisión podamos continuar con el programa. Qué bonito eso.
¿Qué dice? Tengo la T en la casa 1, 7 y 10. Eso que acabas de decir, Paula, es lo mandado. El consejo es observar dónde está esa T. Mira que tú la tienes en la 1, en la 7 y en la 10. Temas del yo por la 1, temas del otro por la 7 y temas vocacionales hacia donde me dirijo con la 10. Entonces ahí tienes una gran información para ir aterrizando esa famosa T. Muy buenos días también desde Toronto, dicen por acá, mira. La herida se abrió entonces, maestro, como nueva, algo así. Es como recordarnos que ahí está ese tema que requiere ser trabajado, que requiere ser analizado. A mí me encantan estas T cuadradas porque siempre que hay una T cuadrada, bueno, Javier, y de todo lo que has dicho de esta hora de programa, perdón, de esta hora de introducción, ¿con qué cerramos? Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Eso sí se lo garantizo y se lo firmo donde sea. Empeño mi palabra y se lo firmo donde sea. La ventaja de una T cuadrada, esto es que nos está diciendo el universo, téngalo por seguro que de la situación que usted está viviendo hoy, de eso sale. Eso es una T cuadrada. Téngalo por seguro que de la situación tan tenaz, tan terrible, tan, pero es que imagínate, pero déjame te cuento, pero espérame que esto es, no, es que cuando te cuente tú, mejor dicho, la T cuadrada nos dice tenga la garantía de que sale porque no hay de otra, tocó fondo. Hay un punto en donde ya no da más, donde no puedo ir más abajo porque estoy tan en el piso, estoy tan esparramado, estoy tan regado en esta situación que no queda de otra que filtrarme e integrarme sí o sí y rendirme, porque Quirón en Aries, en cuadratura con Marte, en esta T cuadrada con Júpiter, es donde digo, me rindo y me entrego al proceso y que sea lo que pase y que tenga que pasar. Me suelto, me permeo, logro, ya no busco, no hacerme o que no me contagie esto. Por el contrario, llego a ese momento de decir, ay, sabes, me suelto. Es que si no tenemos una T cuadrada, difícilmente vivimos la experiencia de soltar, porque recuerden que dentro de nuestra estructura psicológica, soltar es igual a perder. Perder. Por eso cuando tú le dices a alguien, pero suelta esa pareja, o en psicología le decimos, pero es que cómo no sueltas esa persona. Mira que un día estos te va a matar. En la psique del consultante, si yo le hablo así, lo que va a pasar en la psique es que se va a adherir más, lo va a agarrar más, porque nuestra psique no interpreta el soltar como holísticamente lo vendemos afuera, sino cuando estoy en un tema conflictivo, la palabra soltar se me convierte en que voy a perder. Y luego, si suelto, ¿de qué me sostengo? Esto a nivel cognitivo, a nivel de la psique, a nivel del subconsciente. La interpretación que le doy a eso es, bueno, y si suelto esto, ¿cómo voy a seguir viviendo sin esto? ¿Cómo va a ser mi vida sin el agresor? De una u otra manera necesito que esté para que me alimente esto, esta dinámica me alimente. Es un poco profundo y posiblemente se entendería como que no es de esa manera, pero la psique es mucho más misteriosa y nuestro mundo inconsciente tiene tanta gobernabilidad sobre nuestro pequeño ombligo, mucho más de lo que nosotros creemos, muchísimo más de lo que creemos. Estadísticamente hay un 90%, calculen ustedes, o sea, hay más actos que salen del inconsciente que de lo que nosotros podemos llegar a referenciar como, ay, esto lo hice plenamente consciente. No, muchas veces, y qué bueno que también sea así, porque imagínate tantas sombras y tantos agujeros negros manifestándose en directo, ¿no? Totalmente. ¿Qué palabra utilizamos? La palabra de que todo tiempo futuro y de que todo tiempo presente siempre es mejor que el pasado. Cualquiera que sea la situación de tu T cuadrada, con el ex, con la presente, con el casi algo, con el que sí, con el que no, con el papá, con la mamá, con el trabajo, con lo que quiera que se esté manifestando esta T cuadrada, estás en el mejor momento de tu vida, estás en el lugar más correcto. Y eso es lo que debe estar y eso es lo que debe primar en nosotros, tener la capacidad de que estamos viviendo lo justo y necesario dentro del proceso evolutivo. Esa es la mejor manera de poder asumir y asistir esta T cuadrada. Esta T cuadrada nos lleva a eso, nos lleva también a aceptar eso, a tener esa confianza, porque de otra parte recordemos que el planeta que nos da confianza, el planeta arquetipo de la confianza y de la fe en que las cosas van a ser mejor, está involucrado en esta T cuadrada, que es Júpiter en cáncer.
Entonces Júpiter en Cáncer también nos conecta y nos da esa garantía. Júpiter, es que miren esta fuerza de gladiadores. Júpiter en Cáncer está exaltado. ¿Y a quién tiene al frente? A Marte exaltado en Capricornio. Ambos están exaltados. Ambos están en total exaltación. Marte se exalta en Capricornio, que es donde está en conjunción con Sol Venus. Y Júpiter también exaltado en Cáncer. Entonces, ¿cuál es la garantía de esta T? Por eso les digo esto. Astrológicamente, estos dos planetas exaltados nos están diciendo, esta situación, de esto vas a salir sí o sí. Esa es la exaltación de Marte y de Júpiter, la tiranta. O sea, llegas a un punto máximo que esto va a volver a pasar en 14 años. Más, si les digo, porque en 14 años vuelve a estar Júpiter allí, Marte al otro lado y Quirón vuelve a estar en Aries. Entonces esa exaltación también da la garantía de que no hay otra ruta más. No hay otra ruta más que saber y tener y tener esa convicción de que voy a salir librado de esto, con un gran aprendizaje y que voy a salir librado en la mejor de las condiciones. Y ahí se pone a fuerza todo el paquete se pone a fuerza ahí. O sea, hasta dónde está también mi capacidad, mi exaltación de tener esa firmeza emocional. Y veámoslo desde otro lado en esos momentos tan difíciles de la vida cuando nosotros nos hemos sentido que nos vamos a morir, nos hemos sentido que esto es terrible por una pareja, por un negocio, por una caída. Mira el pasado. Entonces es como Júpiter en Cáncer con Marte también nos dice, mira hacia atrás. ¿Y cómo saliste de ahí? ¿Cómo saliste hace 10 años de esa situación tan terrible? ¿Cómo saliste hace 20 años? ¿Cómo pudiste cuando eras niño de hacer y resolver eso? ¿Cómo saliste de ahí? Esto no es nada, esto puede salir de acá. Es también la vida reconciliándonos con ese pasado en la valentía del guerrero, que es el Quirón en Aries, en decir, oiga, pues sí, a la final de peores he salido, en peores circunstancias he estado, motilado he estado y he logrado llegar hasta acá. Se necesita en esos momentos. Eso también es la exaltación de Marte, ¿no? La grandeza de mirar hacia atrás desde donde se recorrió todo. Alguien me preguntaba hace unos días, ¿por qué Marte se exalta en Capricornio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se dice que Marte está exaltado en Capricornio? Porque hay que entender de dónde viene Marte. Marte, el planeta Marte, arranca en la astrología, arranca su ciclo en la grieta cósmica que es el grado cero de Aries. Entonces observen cómo Marte pasa por Aries, pasa por Tauro, pasa por Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y llega a la exaltación en Capricornio. Es decir, celebra el triunfo de decir, esto ha sido ganado, esto ha sido con tiempo. Marte en Aries, el trabajo de nacer y el trabajo de existir. Marte en Tauro, el trabajo de vincular mi yo para poderlo sostener a través de unos recursos. Marte en Géminis, la capacidad que tengo de analizar, de pensar y de activar mi pensamiento crítico. Marte en Cáncer, donde debo cortar de relaciones de raíz para poder crecer. Marte en Leo, y sigue la ruta. Marte en Leo, lo que me da el poder de decir aquí soy, luego entonces siento, pienso, existo. Marte en Virgo, con todo lo anterior hago y trabajo y me gano la vida. Marte en Libra, voy a debatirme con las relaciones. Marte en Escorpio logra sumergirse en las profundidades de su propio estiércol para transformarse y salir a Sagitario. Y un Marte en Sagitario de donde viene, pues es el renacimiento del ave fénix con un nuevo conocimiento de la vida y una filosofía que le permita seguir adelante. Cuando llega a Capricornio, pues claro, llega ese Marte con fuerza, llega ese Marte entrenado y quizás esa es la palabra más afín de la exaltación. Por eso Marte se exalta en Capricornio diciendo, no ha sido gratis llegar hasta acá. Ahora con esta T cuadrada, Júpiter en Cáncer exaltado y Quirón en Aries dice, claro que puedo. Y ahí es la fe o la prueba de fe del guerrero. La prueba de fe del guerrero. La prueba de fe del guerrero no es no tener un reto, no es no estar en conflicto. ¿Qué sentido tiene un guerrero si no está en conflicto? Pues es que está diseñado y hace parte de eso. Es como un buque, un gran buque, una gran embarcación. ¿Qué sentido tiene una gran embarcación estando atracada en el muelle? Pues sí, bonita para la foto,
bonito para la foto el barco. Imagínate un barco con la capacidad de tantas toneladas de poder trasladar tantos pasajeros ahí atracado en el muelle. Pues puede estar muy seguro y muy amarrado, pero no fue esa la finalidad con la que se creó, sino que se dé mar adentro, que se abra y hay olas, claro, y van a haber momentos difíciles y van a haber momentos de que no hay un motor y posiblemente quede a la deriva. Claro, ese es el momento que Júpiter en Cáncer, en estas aguas turbulentas, también nos va contando la historia de decir, obvio, el barco está más seguro amarrado en el muelle atracado, pero no fue ese el propósito para que está aquí. Lo mismo nos pasa a nosotros con esta T cuadrada, es el universo diciéndonos, Javier, ¿quieres que todo esté quietico, que no pase nada, que no haya efervescencia y calor, que no haya ira, que no haya biología? Que está ahí, está la mitocondria, eres una babosa más, eres una babosa más, eres una bacteria más ahí. Nos conecta con la fuerza, nos conecta con la fe, que se puede, que sí puedo hacerlo. Es donde el pensamiento crítico y la herida de Quirón en Aries nos recalca que siempre de todas las situaciones más difíciles que hemos tenido en la vida es donde más enseñanza y donde más fuerza de voluntad hemos agarrado, no a través de las cosas fluidas, sino de lo que cuesta. Por eso tanta energía capricorniana también es lo que eh, habla de lo que tiene que ver con esa fuerza, de lo que tiene que ver con esa voluntad. Habla también de lo vivido, de las experiencias de guerra. Es fascinante tener esto. Entonces, cuando ya vamos entendiendo esa T cuadrada, como que nos va dando ganas y nos va empoderando también a decir, bueno, pues vamos a vivirla, a ver qué más hay, ¿no? A ver qué más hay. La entrada del guerrero después de haber pasado las batallas, tal cual, por ahí está, por ahí está, por ahí está. Buenos días también para ustedes, buenos días a los del TikTok, un abrazo, estoy leyendo por acá sus mensajes, abrazote también a los que están, gracias por sus comentarios. Bueno, pues dentro de la astrología viva podemos estar cerrando que es un momento de fuerza, de conectar con el guerrero y no tiene sentido decir que soy guerrero y soy portador de mi espada si no es porque me voy a enfrentar a la intemperie. Entonces cada uno de ustedes conecte y tenga la certeza que el universo le está diciendo a través de esta T cuadrada, sí puedes. Y si la estás viviendo es porque fue diseñada para ti. Agarra tu propia cruz y cárgala, entendiéndose la T que se forma en el universo como mi propia cruz. Agarra tu propia cruz o palabras sabias del Maestro Jesús, quien quiera aprender o quien quiera seguirme, que empiece por asumirse, por negarse a sí mismo, cargue su propia cruz y me siga. Una T cuadrada. La cruz que nos recuerda que hay un guerrero adentro que puede hacerlo, pero que es importante caer y dejarnos sumergir en esa fe de que sí puedo. Porque si como guerrero siento que lo que está pasando afuera es terrible, ya estoy perdido, ya perdí. ¿Mm? Gracias, Javier. La T cuadrada siempre ha sido un tema de mi curiosidad por tenerla en mi carta. Imagínate, entonces tú sí que sabes de esto que estamos hablando. Tú sí que sabes de esto que estamos hablando por acá. Quirón en Aries, Marte en Sagitario, dicen por aquí. Un abrazo. Jennifer, un abrazo. Me está costando esta T en casa 6, 9 y 12. Dice por acá. Qué lindo live, Javier. Pues Francisca, ahí estamos. Un abrazo para ustedes. Gracias también por acompañarme en esta introducción. No es una clase completa, es una pequeña introducción que quise compartir con ustedes. Digo introducción porque esto tiene más de fondo, tiene más temas, tiene más cosas, pero, pero sí que nos ayuda a tener una guía o es un consejo que nos ayuda a conectar mucho. Recuerden que vamos a tener unos temas interesantes. Mañana es sábado, mañana voy a mirar si hacemos otro live reforzando de pronto estos temas para que ustedes también tengan otra línea de tiempo. Gracias por compartir conmigo también en las mañanas. Recuerden que ya estamos próximos a tener nuestro encuentro, nuestro taller que vamos a estar haciendo online acerca también de analizar esto, ¿no? Esta T cuadrada de astrología financiera. Vamos a estar hablando de astrología financiera 2 domingos, domingo 18
y domingo 25 de enero. Eso va a ser ahorita estos 2 domingos. 2 domingos donde vamos a analizar también este tema que se está formando junto con la Venus Star Point, junto con todo lo que está pasando Capricornio, Cáncer, y que lo podamos comprender en nuestra vida y obviamente que nos sirva como una astrología viva para respirar un ambiente y llenarnos también de esa fuerza, ¿no? Qué hermoso, eso sí lo hacemos. Un abrazo, dicen por acá. Gracias por tus palabras, un abrazo, muchas gracias. Cuídense mucho, gracias también. Bienvenidos a los nuevos suscriptores en YouTube. Veo que se han amañado también a los que se han inscrito a las membresías. Recuerden que también están las membresías donde ampliamos todos estos temas. Un abrazo para ustedes. Pueden adquirir la membresía, ahí están las redes. Encuentran directamente con la escuela, Centro Holístico. Meditamos los lunes, tenemos meditación los lunes en la noche, horario Florida, acá 8 de la noche. Los miércoles tenemos psicología del tarot con los arcanos y los sábados tenemos astrología viva para los sábados. No es solamente en los libros. Si el conocimiento se queda en los libros, pero no lo aterrizamos en el cotidiano vivir, pasa como una hoja más. Hagan que su vida tenga sentido. No esperemos tanto que las cosas pasen. Hagamos que sucedan también las cosas. Eso hace parte del libre albedrío y eso hace parte de esta T cuadrada que nos invita a eso. Excelente viernes. Un abrazote para todos.